Muy buenas noches, de nuevo la plataforma Voz Libertaria de Venezuela, con nuestro programa 5 minutos con la resistencia. Hoy martes 6 de abril del 2021. Quiero agradecerles a todos nuestros usuarios, a todos los que hasta el día de hoy nos apoyan por permitirnos esta ventana que la denominamos la ventana de la libertad de Venezuela y de la defensa de la democracia del Reino de España. Hoy tengo una invitada, por segunda vez está en nuestro programa, muy especial, una venezolana que representa pues los valores éticos y libertarios de Venezuela. Se trata de la diputada Dignora Hernández, quien además es parte del equipo político del movimiento o del partido 20, el que lidera nuestra amiga María Corina Machado. Bienvenida a 5 minutos con la resistencia, Dignora. Luis, un abrazo, muchísimas gracias por abrirme nuevamente esta ventana hacia la libertad, pero además para hablarle claro y raspado, pues como decimos los venezolanos, al mundo sobre qué es lo que sucede y de qué manera lo vivimos, más allá de ver la manera como los demás desde allá nos ven. Gracias además por estar siempre pendiente de esta tu tierra a la que no olvidas jamás. Para mí es un honor también estar contigo, Luis, te abrazo. Muchísimas gracias. Pues antes de empezar con las preguntas y con el conversatorio con la diputada, quiero también seguir invitando a todos aquellos que no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan a través de la campanita, solamente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Ahora bien, ahora sí, vamos con la diputada Dignora Hernández. Dignora, yo hoy he desarrollado la entrevista con 3 temas fundamentales. El tema de la profunda crisis que viven los ciudadanos en nuestro país, pues el tema de esa confrontación de las bandas criminales que lidera Díaz-Canel desde Cuba con Nicolás Maduro y todos esos individuos que son parte del Grupo de Puebla. Ahora bien, vamos a empezar por lo que está más cerca del ciudadano, que es lo que comúnmente uno llama la crisis social. ¿Cómo está haciendo el ciudadano, no de a pie, general, para sobrevivir a una situación de un secuestro casi que inhumano por parte de los que hoy dominan a nuestro territorio, porque yo no lo voy a llamar ni siquiera, como algunos lo hacen, y respeto esos criterios, yo no lo voy a llamar ni dictador, yo lo llamo simple y llanamente a Nicolás y a todo su combo, simple y llanamente criminales de lesa humanidad, terroristas, porque es así como ya oficialmente incluso se le ha señalado mundialmente. ¿Cómo hace el venezolano para sobrevivir? Dignora, por favor, explícale a todos nuestros oyentes, a los que nos ven, la situación de Venezuela, ya que tú estás allá en Caracas. Luis, mira, y amigos que nos escuchan, es muy difícil, amigo, y tú bien lo sabes, describir la situación de Venezuela sin contextualizarlo en la situación política que vivimos, pero también en esto que tú acabas de señalar cuando hablas de respetar el criterio de quienes tildan a Nicolás Maduro y a su sistema como dictaduras, inclusive yo misma le he llamado tiranía, y bien, yo agradezco mucho ese respeto, pero tú, hermano, que eres una persona bastante versada y letrada en historia de Venezuela, sabrás también que la caracterización del régimen sí es algo que a veces no sucede de manera ingenua, de manera que llamar a Nicolás Maduro un adversario político, tratar de medirse con él en términos democráticos y tildarlo como dictador, a veces
veces pudiera resultar ingenuo, inocente, cuidado, sino premeditado y deliberado para desde allí construir las acciones que puedan dar al traste con esta situación. Tú lo definiste perfectamente, se trata de un sistema criminal que está regentando lamentablemente los destinos de la nación, y en ese contexto, ahora sí paso a responder lo que me preguntas, en ese contexto llega la otra pandemia, porque debo decir con propiedad, y tú lo sabes, que la peste de Venezuela se llama socialismo del siglo XXI, pero ojo Luis, las cepas son los que lo sostienen, nacionales e internacionales, son los colaboradores del mundo y los colaboradores propios de acá, de Venezuela, que en una estrategia deliberada de decir que esta gente son solamente adversarios, entonces no nos traen o nos presentan mecanismos de solución a la crisis como diálogo y negociación, que por cierto, así como la unidad, no son mecanismos malos per se, el problema es que no funciona cuando se trata de un sistema criminal. Cuando nos hablan de unidad, Luis, ¿con quién nos unimos? ¿Con la mafia? Cuando nos hablan de elecciones, ¿con quién vamos a elección, Luis? Con la mafia. Y cuando nos hablan de dialogar, nos piden dialogar con la mafia. Bueno, allí me detengo para decir, si es para irse, posiblemente sí. Entonces, dejando esto bien claro, Luis, sí, debo decirte que la estrategia de este sistema criminal ha sido la destrucción deliberada de un país, y en ese contexto nos sorprende la segunda gran pandemia que está afectando a la humanidad, que es el COVID-19. Y esta pandemia no es la causante de los estragos que está viviendo nuestro país, sino que viene a agravar ya la situación de vulnerabilidad que tenía él mismo. En este sentido, pues las encuestas de la ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida de tres ilustres universidades venezolanas, Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, ya hablaban, Luis, cuando llegamos nosotros a la Asamblea Nacional para 2015 y nos instalamos en enero del 2016, ya nos decía lo que venía esas encuestas. Tiempos más tarde, lamento decirlo como venezolana, vivirlo además y decirle al mundo que somos un no país, somos un ex país, somos un Estado fallido, pero que fue la estrategia criminal de un sistema que trató, no, lo logró, de meterle las manos y las fauces a nuestra tierra, pero en colaboración con otros actores de marca nacional e internacional, y en este contexto en un país sin servicios, sin agua, con el sistema de salud colapsado, con uno en estado de desnutrición, sin alimento. Luis, en Venezuela ya es un riesgo vivir, pero también es un riesgo morir, porque quiero comentarte, y eso podemos desarrollarlo en este punto, y además te pido disculpas por haberme extendido. En Venezuela no solamente vivir es un riesgo, hasta morir, Luis, porque en esta situación del COVID-19, entonces nos estamos enfrentando a una nueva situación, a una nueva calamidad. Por eso es que a veces digo que los países no tienen fondo, el dolor de mi país no tiene fondo, porque ahora se están extraviando los cadáveres, Luis. Hay una mafia, hay un bodegón de la muerte en el cual hay funcionarios, autoridades, morgues y funerarias, Luis, que desaparecen los cuerpos y empiezan oportunamente a salir los gestores para decirle a la gente, te consigo el cadáver, te digo dónde está, te lo ubico, y tú sabes cómo se paga eso, en dólares, en dolor y en sufrimiento. En ese contexto, Luis, es la crisis social que nos aqueja en este momento. No, no te estás extendiendo, todo lo contrario. La idea es que tú compartas con todos nosotros, Ignora, porque yo insisto que yo que converso todos los días con familiares y amigos, todos los días, bueno, porque ahí está nuestra gente, eh, no hay día que yo no saque la conclusión que los que estamos afuera, aunque estemos allí, aunque estén allí en Colombia, en la frontera, no están viviendo en carne propia lo que ustedes están viviendo en esa Venezuela adentro, vamos a llamarla de esa forma. Y eso que tú me estás hablando sobre el tema de los cadáveres, de la muerte, bueno, lo estaba precisamente leyendo esta mañana, que entiendo que están cobrando $500 para algunas actividades de esa naturaleza. O sea, hay una descomposición que ya no tiene de verdad calificativos. Y todo eso está dentro del cálculo de estos criminales
diabólicos, como lo llama nuestro hermano el padre Palmar. Pero fíjate, Dignora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que realmente en estos 22 años de desgracia terrible, planificada, sin lugar a duda, desde Cuba y desde los aliados que quieren seguir apoderándose de la riqueza natural de los venezolanos, ¿tú crees que los venezolanos están aprendiendo realmente la lección? Ignora. Mira, Luis, eso es relativo. Yo creo que sin lugar a duda en la vida todo es aprendizaje. Y sí, pues nosotros como venezolanos, porque también me inserto allí, hemos tenido que reconocer que no siempre quienes te presentan, por lo menos en mi caso, el aprendizaje político, una lucha pues verbal, en narrativa, si esta no se corresponde con las acciones, pues entonces yo acabo de aprenderme aquella táctica de la simulación de lucha. De ahí quienes parecen que sí, pero resulta que no. Entonces, en el contexto político, el aprendizaje se ha dado, Luis, ya sabemos en Venezuela, y esto lo aclaro para el mundo porque uno es un término acuñado y el otro es uno pues que he querido por analogía reseñar, conocimos muchas personas que llegaron a esta Asamblea Nacional a través de tarjetas de partidos políticos de la llamada unidad reconocidos y que en sus primeros años defendieron la causa democrática. Hoy estos personajes denominados los alacranes están del lado del régimen montando tienda con ellos y participando mucho de las actividades y estrategias que tiene este régimen para el sometimiento de la región y del pueblo, en este caso, o de los ciudadanos, como es preferible decir, porque allí vamos con la conciencia crítica. Desde esta óptica yo he tenido un nuevo término porque yo digo que a mí ya no me preocupan los alacranes, Luis, porque uno sabe quiénes son y dónde están, y aclaro para el mundo que alacranes son los que se vendieron con el régimen. A mí me preocupan las arañas, los que tienen un pie allá y un pie allá, ¿me entiendes? Y arañas todavía quedan mucho en la oposición, que es ese político que tiene 8 tentáculos, 8 paticas y quiere estar en bien con todo el mundo. Y lamentablemente aquí hay que ser muy claro, aquí no se puede llegar a medias tintas. El que quiera negociar y quiera dialogar con el régimen no está entendiendo nada, y por eso lo importante de caracterizarlo no como una dictadura, sino como un sistema de mafias, que o te metes en la mafia y formas parte de ello o no te van a dejar sencillamente trabajar en pro de la nación. ¿Cómo lo vive la sociedad venezolana? Pues Luis, tú sabes que es un tema de carácter cultural, hay que hacer mucha pedagogía. A veces me parece que ha aprendido muchísimo la sociedad venezolana, me parece que no va a elegir nuevamente una gente con estas características, y me pareciera que pudiera reconocer quienes desde el otro lado de la pseudo oposición política han colaborado para que este régimen se sostenga, pero otras veces, Luis, cuando veo los aplausos y cuando veo los ataques desmedidos y cuando veo aquellos llamamientos a unidad, unidad, no hemos llegado a nada porque no tenemos unidad. Yo digo, pero Señor, ¿dónde queda el propósito? Porque todo aquel que se une para algo, y aquí es donde yo me pregunto, y lo pregunto abiertamente por Twitter, Luis, porque si bien es cierto que la política es persuasión y yo debería intentar caer bien para que en un futuro la gente vote por mí, ese no es mi momento ahora. Yo no estoy para formar parte de ningún comité de aplauso ni vine a un concurso de mi simpatía. Yo le digo, unidad con quién, vale. Ustedes no entienden que la unidad no es una foto, la unidad no es tomarse de las manos, que la unidad tiene que ser y ha de ser unidad de propósito. O Luis, ¿es que acaso las bandas y las mafias no se unen? ¿O es que acaso todos aquellos que destruyeron este país con el Foro de Sao Paulo, ahora Grupo de Puebla, todos esos países, personajes, países, no, personeros de esos países, en representación de esos países, no se unieron para la destrucción de las democracias del mundo, pero mayor aún, para la destrucción de la república? De manera que déjame decirte que creo que todavía hay que hacer un ejercicio de pedagogía muy grande y de pedagogía ciudadana para que la población venezolana comience conociendo su historia. Estamos graduando bachilleres, estamos saliendo a la opinión pública sabiendo más de ciencia y de tecnología que de historia del país, y lamentablemente, aunque suene a cliché, si no se conoce la historia, sí se repiten los errores. Bueno, fíjate que yo deduzco entonces de todo lo que tú estás diciendo, que lo comparto en el análisis, de que si tomamos como referencia los dos últimos eventos
uno ilegítimo y otro de engaño. Me refiero a las elecciones que convocó este señor Nicolás Maduro el 6 de diciembre, si mal no recuerdo. Y por otro lado, pues el otro grupete de la falsa oposición que lidera los cuatro partidos llamados G4, la MUD, que llamaron también a una consulta que, por cierto, a estas alturas nadie sabe para qué consultaron y para qué va a servir eso y cómo se come eso a estas alturas. Fíjate, o sea, yo no lo llamo equivocaciones, los engaños, son engaños. Entonces, pareciera ser que podemos deducir, Dignora, que la ciudadanía que no respondió a ninguno de los llamados, a ninguno de los dos eventos, o mejor dicho, a ninguno de los llamados de los dos eventos, entonces pudiéramos deducir que esa ciudadanía ya está más atenta de lo que estamos pensando. O sea, los que están, creo yo, bastante equivocados son esos pseudo líderes que creen todavía que pueden seguir engañando. ¿Tú compartes ese criterio? Sí, y gracias Luis, porque realmente tú de alguna manera con un ángulo distinto hablas de, resumes lo que yo he querido decir. Sí, ciertamente que es muy relativo decir que la sociedad venezolana en pleno aprendido no ha aprendido, porque lo que tú dices es correcto, la inmensa mayoría que no compró las estrategias, estas que tú señalas en estas dos ocasiones, por supuesto que es una mayoría que está bien plantada, bien clara y que podemos decir que hemos ganado para el país. Pero sin embargo, donde yo centré en mi preocupación es en aquellos quienes siguen aupando y siguen sin reconocer un sistema político que está podrido y que no solamente está podrido de una parte, porque nosotros también como venezolanos tenemos que reconocer qué es lo que estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo mal y ojalá pues, porque soy creyente, Dios nos dé discernimiento para conocer con quién caminamos al lado, porque a veces la vida te da sorpresa, y esto sí es frase muy cliché, y terminas sorprendiéndote de personas que se rasgaban las vestiduras a favor de la democracia y en contra del régimen y terminan sencillamente repitiendo que ya no podemos y que tenemos que aliarnos con esta gente para sobrevivir. Entonces, es muy triste, es verdad, yo te agradezco mucho porque tú te centraste en lo positivo y yo me centré en lo negativo, pero es que no deja de preocuparme que todavía un solo venezolano crea que hay algo bueno y positivo en el régimen. Bueno, pero para tu tranquilidad, y yo acompaño tu intranquilidad, la última encuesta señalada por Megaanálisis no solamente ratifica eso, sino que señala muy claramente que estos que te preocupan, esos que se rasgaban las vestiduras, no alcanzan ni siquiera un 5% de representabilidad popular. Lo que indica pues que ellos son unos cascarones con sus carpetas y una simbología, por supuesto, con una fortaleza de muchísimo dinero que le permite montar laboratorios como el que maneja para la MUD, por ejemplo, yo lo llamo el mafioso de Alberto Federico Rabel y Leopoldo Castillo, que desde ahí pues montan el tinglado para que el mundo crea que ellos siguen siendo los genuinos representantes de todos los venezolanos, cuando sabemos que realmente ya no es así. Pero vamos a centrarnos de nuevo en el tema que es lo que a mí particularmente me deja dormir poco, que es el tema de la pandemia del coronavirus o del virus chino. Me gusta llamarlo más el virus chino. Sabemos pues que, bueno, estos dos grupos, yo digo que son dos grupos que nos tienen secuestrados el país. Bueno, si algo han demostrado es que desde que en marzo del año pasado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decretó la pandemia, ellos nunca asumieron la responsabilidad prácticamente con pocos protocolos, diría yo. Y hoy yo siento, diputada Dignora, que Venezuela pudiera ser uno de los territorios poblados con ciudadanos que está corriendo el mayor riesgo, yo diría, vamos a llamarlo continental, para que no se vaya a ver como que estoy exagerando. Me parece que Venezuela, de alguna manera, debería ser no solamente observada, debería ser auxiliada incluso por el propio organismo de la OMS. ¿Qué crees tú que
debemos seguir haciendo los que estamos afuera y los órganos que le competen esta situación tan terrible que están ustedes viviendo en Venezuela, Dinora? Luis, te voy a pedir que me permita, antes de abordar esa pregunta, compartir unas cifras que preparé para ti, que casualmente vienen de la OMS y preparé pues para ti, digo por el programa, pero para todas las personas que nos acompañan, para mostrarle al mundo por qué decimos los venezolanos y nos empeñamos en decir que es una estrategia de destrucción. Que mantiene diezmada la sociedad venezolana y que empezó hace mucho tiempo. Tengo por acá unos datos que me va a permitir leerlos. Por lo menos, Luis, para 2018, Venezuela documentaba 499 casos de sarampión en poblaciones indígenas. Luis, una enfermedad que ya estaba erradicada. Así es. En 2018. Tuvimos 64 defunciones, 37 en Deltamacuro y 27 en Amazonas. Hubo un brote en 2016 que se inició en 2016 y seguía activo en 2019. Ese brote era de difteria, por cierto, estaba también en Colombia, Haití y Venezuela. De ellos se notificaron 2.512 casos y 270 fallecidos. Hubo en 2017 319.765 casos de malaria, de paludismo, y esto fue superior a la cifra de 240 que hubo en 2016. Es decir, una media anual en los últimos 29 años desde 1988, superior a la media anual. ¿Por qué traigo esta cifra? Luis, un estado, un país, un sistema que no erradicó el sarampión, que volvió, o mejor dicho, que volvió a florecer el sarampión, la difteria, el paludismo. Y yo decía hace poco que el COVID no es la tragedia, la mayor tragedia fue haber recibido el COVID en un sistema socialista, comunista, criminal. Esa es la verdadera tragedia de Venezuela, porque entendemos que esta pandemia le está afectando a la humanidad entera y la humanidad está haciendo frente con sus ciudadanos, con sus científicos, con sus organizaciones de carácter civil, con la posibilidad de que los mismos hermanos se asistan entre sí. En Venezuela no sucede eso, Luis. En Venezuela se persigue al que entrega una mascarilla, se allana quien está dando medicina, se encarcela, y tenemos un caso de unos jóvenes de Voluntad Popular y Primero Justicia que han sido encarcelados y los van a presentar incluso porque sencillamente cargaban un cloro o una sustancia química para desinfectar. Entonces ellos le acaban de imputar algo así como que posesión de sustancias peligrosas. Entonces, en Venezuela se denuncia y se ataca, se persigue, se detiene al que denuncia que aquellos que están dando instrucciones de cuarentena radical están en fiestas, están participando en grandes fiestas y son inclusive la mayoría de esos gobernadores, porque ya no sé con su tiempo si lo son o no lo son, o por lo menos por el ejercicio de sus funciones, no sé si se puedan llamar todavía gobernadores, porque es otra cosa. El ejercicio también deslegitima. Si tú llegas para ser un gobernador como democrático y luego de allí te comportas como un tirano, como un dictador, como un mafioso, como un malandro, eso te deslegitima, ya tú no lo eres más. Bueno, esa gente que supuestamente es la que está dándole el ejemplo a la ciudadanía de que se cuide son los que están infectados, Luis, en su mayoría. De manera que con esto voy a contestar la pregunta que me hace, esto clama al cielo y le dice al mundo, y te voy a confesar que a veces cuando veo la indolencia de un zapatero, la indolencia de un Borrell, la indolencia muchas veces de países y de personeros de países que pareciera no importarle el dolor de Venezuela y que le siguen dando oxígeno al régimen de Maduro, yo digo que clamamos al cielo porque ya a ellos no le podemos clamar. ¿A quién le estamos pidiendo ayuda para que observe un país que está en franca destrucción? Un país que, si bien es cierto que en todos los países del mundo existen poblaciones vulnerables, en este momento yo puedo decir que la totalidad de la población venezolana es vulnerable. Luis, ante un síntoma de COVID hay en Venezuela hay doble preocupación. Está el pánico por poderse morir. Entonces viene el segundo pánico porque tú te vayas a un centro de salud
y te terminen de matar porque ahí no te van a salvar la vida. Entonces, eso es lo que estamos viviendo los venezolanos. Si eso no es suficiente para que el mundo entienda que hay un genocidio que está diezmando a la población, que no empezó ayer y que esta crisis que entendemos que también les importa a ellos, les interesa a ellos y que los mantiene en atención plena y permanente de su población. Sí, no queremos entender que existe una sociedad humana por encima de todo, que está siendo víctima no solo del virus, sino también de quienes deberían salvarle del virus. Entonces yo honestamente no sé qué podría llamar más la atención de Venezuela. ¿Qué nos toca hacer? Mira, Luis, nos tocó ser políticos en momentos difíciles y yo debo confesarlo. Yo debo confesarlo porque quizás en algún momento cuando hablemos de mí, te cuento que yo no pensaba que iba a ser diputada ahorita, no era mi interés, yo creo que lo hemos conversado contigo, sin embargo debí en una contingencia suplir y una vez que me tocó suplir dije, si lo hago bien. Y si no, no lo hago. No sé si lo he hecho bien, pero desde mi corazón he actuado conforme a mis convicciones sin callarme lo que me tengo que callar. Pues entonces, ¿qué nos toca hacer en este contexto que nos tocó ser políticos y que nosotros no escogimos? Seguir siendo esa correa de transmisión entre la sociedad, entre la ciudadanía, continuar esa estrategia de organización y seguir mostrándole al mundo, pero articuladamente, que los venezolanos queremos y estamos dispuestos con su ayuda o sin su ayuda a salir de esto porque no queremos vivir en socialismo, no queremos vivir en comunismo, pero además de ello que no estamos dispuestos a que el mundo nos diga a nosotros que es que tenemos que convivir con el sistema porque es la mejor forma de hacer democracia. No, les estamos pidiendo que nos ayuden a salir de esta situación, no que nos digan cómo debemos resolver nuestra situación, porque nosotros la estamos viviendo, la estamos padeciendo y lo que necesitamos es que el mundo entienda que no existe la posibilidad real en ninguna mente democrática o republicana que justifique la destrucción de una población por un hombre o por un sistema. ¿Qué debemos hacer? Esto que estamos haciendo tú y yo, seguir abriendo esas ventanas de libertad. No nos tocó fácil seguir denunciando desde donde sea lo que está sucediendo en Venezuela y entendiendo con mucha responsabilidad que lo que hoy hacemos, y tú lo sabes, hermano, implica un riesgo. Tú sabes que después que salga este programa en el que tú y yo estamos hablando, tú, posiblemente tu familia, mi familia y yo entramos en riesgo. Y para ese riesgo el régimen se vale de cualquier cosa. En este momento se está valiendo inclusive, Luis, es muy triste, hasta del coronavirus. Hasta el coronavirus le ha servido a este sistema para encerrar. Así es. Y bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Bueno, perdona Bueno, porque no, nuevamente me extendí. me he silenciado porque todo lo que estás diciendo ilustra perfectamente lo que ya allá está sucediendo, pero yo sí quiero lo que te he dicho en privado, compartirlo a través de mi programa con todos mis oyentes sobre cómo lo has hecho tú. Yo voy a compartirlo. Tú has sido una excelente diputada, has sido valiente, eres una venezolana honesta y luchadora, pues. Prueba de ello es que esta entrevista lo sigue ratificando. Eres incansable y tienes un perfil, como te lo decía en privado, que sin lugar a duda a mí me indica que ahora es cuando vas a poder darle muchísimo más en el futuro, una vez que liberemos a Venezuela, a nuestro país. Tú eres una diputada que te has distinguido y quiero decirlo abiertamente porque así como critico a los que no lo han hecho, tengo que tener la honorabilidad de señalar a los que son buenos y tú eres una de esas diputadas que te has destacado y que has hecho mucho. Has hecho mucho por la libertad de Venezuela, Dinora. Pero bueno, ya el tiempo se nos está acabando, apenas nos quedan 2 minutos y yo quisiera entonces aprovecharlo, Dinora, para ahondar un poquito en esa parte que acabas de indicar al final. Uno de mis invitados hace 2 días, hablando sobre este tema, me decía algo que yo comparto plenamente. La utilización de estos secuestradores llega al límite pero tan descarado
que la pandemia la están utilizando efectivamente para controlar a la sociedad, al ciudadano. Y él decía algo que yo comparto, perdóname, que Venezuela en este momento la podemos definir como una cárcel grande donde el plan mayor precisamente es Nicolás Maduro. ¿Tú compartes que esa analogía es correcta? Mira, yo comparto lo de Pran, lo de la cárcel grande, la diferencia de esta cárcel es que tiene ventanas como esta que tú me estás Perfecto. presentando, tiene ventanas en la calle y digamos que alguien me dijo una vez algo que a mí me lució muy interesante, que me dijo, oye, pero qué terca eres porque te cierran una puerta y te metes por la ventana. Así En es, este momento no es que nos metemos, es que nos salimos por la así es, ventana. Y así es. Venezuela es una cárcel que no es una cárcel inviolable. Es una cárcel donde estamos logrando salir al mundo, estamos logrando hablar, estamos logrando decir las cosas. Ahora lo que sí tenemos que lograr es que el mundo nos escuche, porque yo a veces no estoy tan segura y muy a pesar que sé y valoro y le reconozco y le agradezco que esas voces del continente que se suman a la tragedia o por lo menos el reconocimiento de la tragedia venezolana, pero después que esas voces diagnostican, denuncian y dibujan totalmente nuestra situación y terminan con aquella conclusión, tienen que sentarse a hablar. Yo no entendí nada, siento que ahí todo se perdió. Bueno, Entonces, es una cárcel con una ventana muy grande. bueno, vamos en la segunda parte a profundizar un poco más. Bueno, se nos acabó el tiempo de la primera parte, diputada Dignora. No se pierda la segunda parte que vamos a profundizar en los dos temas que antes le señalé. El conflicto de las guerrillas que hoy eh, siguen secuestrando a Venezuela y el tema el análisis político y hacia dónde debemos de ir. Mi invitada de hoy, la diputada Dignora Hernández.